Buenos días, me alegra verles a cada uno de ustedes, a los que vienen solitos, que tal vez son los primeros de la familia en empezar a conocer el Evangelio, lo cual es una bendición porque quiere decir que son la puerta de entrada para la casa, pero también aquellos que vienen con sus hijos, porque ustedes fueron la puerta de entrada de sus hijos. Entonces vienen con sus hijos. Me alegra ver familias y que todos vengamos con nuestra familia nuclear, sanguínea, o no vengamos con ella, nos encontremos con la gran familia de Dios. Porque Dios no tiene sino una familia y una iglesia, que a la vez son lo mismo. La iglesia de Dios es la familia de Dios. Y así como ustedes quieren lo mejor para su familia, Dios quiere lo mejor para su familia. En conceptos de familia, hay una palabra que a veces parece lejana de los estratos 1 y 2 y a veces parece como patrimonio solamente de los estratos 4, 5, 6. Y es la palabra herencia. Entonces hay gente que dice, no, yo no recibí ninguna herencia, porque mis papás pues toda la vida trabajaron y pagaron arriendo, entonces nos dieron algunas cosas. Uno llega a concluir eso es por desconocer lo que es la herencia. La herencia siempre se da, sí o sí. Tú recibiste una herencia y vas a dejar herencia. El problema es que casi siempre, cuando se habla de herencia, lo limitamos al aspecto económico. No recibí herencia, pero todos tenemos que ver con esa palabra llamada herencia y que es muy importante. Por lo menos en el diccionario de Dios tiene una gran relevancia, porque Dios diseñó la herencia y obviamente Él quiere que sea buena. Todos queremos cosas buenas para nosotros y queremos cosas buenas para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Los tengas o no los tengas. Si no los tienes y el Señor te permite tenerlos, te vas a dar cuenta que ellos comienzan a acaparar todo de uno. La atención, los recursos, el tiempo, pero sobre todo el amor, el afecto. Se vuelven dueños de nuestras alegrías, de nuestras tristezas y de nuestras rabias. Rabias que van dentro de ese conjunto amor, ¿no? Y uno quiere lo mejor para ellos. A menos que una persona esté muy dañada en su corazón, lo que uno más anhela es que a esa segunda generación le pase lo mejor. Y que ojalá no le pase lo malo que le pasó a uno. Si uno fue abusado, uno jamás quiere, y tal vez una de las cosas que más tema uno es que lo que hicieron con uno lo hagan con ellos. Pero si uno no tuvo, por ejemplo, bendición financiera, uno sí quiere que ellos la tengan. O si yo no pude lograr tal cosa, uno sí quiere que ellos lo logren. Eso es algo natural y eso hace parte de la palabra herencia. Por eso hoy quiero compartirles un mensaje muy apropiado para este inicio de año, que se llama herencia divina. Y lo vamos a mirar desde el libro de Proverbios. Herencia divina porque es herencia de Dios. Es algo que Dios nos dejó, pero es algo que Dios quiere que se transmita de manera generacional, o sea, es tu herencia. Y a la vez Dios quiere que sea la herencia de tu descendencia. Hay que tener en cuenta los diseños del Señor. Y una de las cosas, mira esa voz tan linda que está por ahí. ¿Qué está diciendo? Papá, 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 papi, papi, papi. Eso es diseño de Dios.
No todos pudimos conectar así porque algunos tuvieron que solamente estar con mamá, mamá, mamá. Pero en el ámbito de familia es donde Dios quiso que se multiplicara todo lo bueno. Por eso crea un hombre a una mujer, los bendice y les dicen fructifiquen, multipliquen y llenen la tierra. Y ellos debían llenar la tierra con hijos e hijas que tuvieran la imagen y la semejanza de Dios, pero que también tuvieran todo el consejo de Dios. Una de las primeras cosas que hace Dios con Eva, porque Dios, perdón, Adán, porque Dios le da a Adán un mandamiento antes de que Eva esté. Luego de que le da el mandamiento, le da a Eva. Y luego la serpiente viene y habla con Eva y ella conocía el mandato. Ella recibe el mandamiento de Adán. Por eso cuando Dios viene a confrontar, confronta a Adán porque a él se le dio el mandato. Pero él ya se lo había transmitido literalmente a Eva. Y la idea era que los siguientes hijos pudieran a través de sus padres recibir ese mandato. Y Dios quería que así toda la tierra se llenara de personas conocedoras de la voluntad de Dios, de los principios de Dios, de la manera en que el cielo se mueve. Pero ustedes saben que el asunto falló, ¿no? Que entró allí el error, el pecado. Y esto trajo consecuencias que ustedes ya conocen. Por eso Dios nos deja su palabra para que más allá o a pesar de lo que ocurrió en el huerto, nosotros no nos quedemos sin su consejo. Y es lo que vamos a mirar en Proverbios 3. Mira cómo empieza. Hijo mío, hijo mío. Ten en cuenta que empieza con la relación principal que Dios desató en la humanidad. Padres a hijos. Hijo mío. Porque lo que vas a leer a continuación está enmarcado entre el amor y el interés de bienestar que siempre tiene un padre hacia su hijo. Ahí no hay un interés de manipulación, no hay una motivación egoísta donde el padre quiere engañar al hijo para sacarle buena tajada al hijo, para aprovecharse del hijo. No, en esa relación tú ves que el que está hablando eh, transmite con corazón paternal. Lo que quiero es el bien, el beneficio de aquella persona que está escuchando. ¿Y quién está hablando? Está hablando la sabiduría, que es tal vez el personaje principal del libro de Proverbios. Entonces la sabiduría toma la figura paternal. La sabiduría que viene hablando desde el capítulo 1 de Proverbios y va a continuar hablando más o menos hasta el 8 o 9, a manera, la sabiduría personificada, decidió tomar la forma de padre y en algunas ocasiones la forma de madre. Y es tan importante que la misma sabiduría dice que estuvo con Dios antes de que todas las cosas fueran creadas. Entonces, Proverbios es un libro que definitivamente debemos buscar para captar allí aquellos consejos prácticos que debemos transmitir de manera generacional. La sabiduría no es un descubrimiento nuevo. La sabiduría no la vas a encontrar en la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial podrás encontrar muchas cosas buenas que hombres han escrito. Si hay alguna cosa que ningún hombre ha escrito y ha subido a la red y tampoco ha subido a la red, la inteligencia artificial no la encontrará jamás. Porque ella se alimenta de lo que el ser humano ha escrito. No es autónoma en ella. Es decir, ¿podemos hacer uso de la inteligencia artificial? Sí. No hay problema para tareas, investigaciones. Pero cuando hablamos de la vida misma, tú tienes que ir a algo que va mucho más allá de la inteligencia artificial y es la sabiduría que viene de Dios. Y algo lindo es que esa sabiduría que viene de Dios no es nueva.
no tiene, Google no tiene derechos de autor sobre ella, en ningún escritor. Está desde antes, en la palabra de Dios. Está allí. Es actual. No es nueva, pero es actual. Y está diseñada para que sea una herencia que debe ser preservada y transmitida. Por eso no es nueva, viene desde antaño. Y cuando hablamos del libro de Proverbios, estamos hablando de unos 1000 años antes de Cristo. Y vamos a leer lo que está allí para, no este año, para esta tu vida, dentro del contexto de herencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ese fue un versículo que le dediqué a uno de mis hijos ayer, mientras repasaba la palabra. Y mira, te dedico este versículo. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y como quedó con la pregunta, ¿y cuáles son los mandamientos? Bueno, después se los voy a dar, pero ahí se refiere a todo. Ahí hay una palabra muy importante, bueno, todas son importantes, pero una en la que quiero hacer énfasis es ley. La palabra para ley es Torah. Entonces, si tratamos de leer en el idioma que fue escrito en el original, diría, hijo mío, no te olvides de mi Torah. Y Torah tiene que ver con apuntar al blanco, con una instrucción que se te da para que no falles. Una de las limitaciones del cristianismo actual es cuando se toman algunas cosas del Antiguo Testamento y se dicen es que eso era de la ley, eso era de la Torá. Y obviamente el decálogo o los 10 mandamientos y los 600 mandamientos que se desprenden de esos 10 mandamientos tenían que ver con la Torá, con hacer las cosas bien. Y algunas de esas cosas hoy no son aplicables y algunas de esas cosas no son aplicables. Algunas tenían que ver exclusivamente con el pueblo judío, sí, algunas tenían que ver exclusivamente con el pueblo judío, pero la gran mayoría de las cosas son vigentes hoy. Por eso me encanta cómo Proverbios aborda la Torá, porque dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Nos encontramos con que Proverbio nos habla de la ley para el corazón. La norma para el corazón. Hay cosas que son rituales del antiguo pacto y que ya hoy no se practican y no se deben practicar. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos. Nadie debe practicarla hoy. Ningún cristiano está anclado a que debe practicarla. Aunque su cumplimiento profético se espera a futuro, sin embargo, eso es una fiesta que tiene que ver exclusivamente con el pueblo judío. Porque lo que ellos celebran es cuando Dios los sacó de Egipto y estuvieron caminando en tabernáculo en el desierto. Entonces ellos conmemoran esa parte. Para nosotros no es aplicable hoy porque es que Cristo vino y nosotros ya no conocimos a Dios en un tabernáculo externo, sino que Él se metió en este tabernáculo, que somos nosotros. Entonces algunas cosas ya no son aplicables. No es aplicable el día de reposo en cuanto a que tiene que ser exclusivamente el sábado, pero sí es aplicable el principio en que de los 7 días debes tomar uno en el que no te dedicas al trabajo laboral para permitir que se renueven muchas cosas porque uno debe ser renovado. El principio sí está y debe guardarse porque es beneficioso para nosotros, pero que tenga que ser el sábado, no. Que tenga que ser el domingo, tampoco. En nuestro contexto sería el mejor día porque puedes venir tú aquí libre de trabajo y tal, y que parte de tu día de desprenderte es recibir la palabra de Dios, perfecto. Pero si alguien en este mundo moderno, su día de descanso es el martes, pues aprovechelo,
busque a Dios, descanse. Pero no podría yo decirle, no, es que está fallando al día de reposo. No, pero si tu trabajo es de 7 días a la semana, 12 horas al día, no te sirve ese trabajo porque te está acabando, porque no estás reposando. Entonces aquí Proverbios toma esta ley y él comienza a hablar de ley para el corazón. Y tú vas a ver la palabra ley en todo el libro de Proverbios, pero no está hablando del legalismo judío, sino de normas que el Señor dio para que sea el corazón dirigido. Y si hay algo muy importante en la vida, es tener dirección correcta para el corazón. Y que tus hijos, hijas, tu descendencia, las generaciones que vienen, tú le puedas dar dirección para el corazón. Porque alguien dirá, pero yo no tengo hijos, no tengo hijas. Pero puedes tener un sobrino, puedes tener el vecino de la cuadra que se conectó contigo. Yo siempre tuve la necesidad de conectarme con alguien porque lastimosamente la conexión con mi papá se rompió a los 12 años. Y me conecté con mis profesores que me dieron su ley para el corazón, que ojalá no me lo hubieran dado nunca. Pero yo estaba abierto a recibir de ellos. Entonces hay personas de influencia. Tú no solamente afectas a tus hijos, sino afectas generaciones. Por esto estoy hablando de que la herencia divina es algo que se debe preservar y se debe multiplicar de forma generacional. Y es aplicable principalmente para tu vida, y luego de que está dentro de ti, pues tú podrás darle de ese tesoro a otros. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El versículo 2 dice el por qué. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nota, una vida larga, porque aunque sabemos que nuestra vida es corta y es contada, pero uno no quiere que alguien se vaya a los 35 años como le pasó al cantante hace poco. Ni siquiera a los 40, ni siquiera a los 50. Y a veces gente tan cercana a nosotros que queremos tanto están en los 90 y pico y no queremos que se vayan. Pero se van a ir en algún momento. Sin embargo, cuando ya alguien ha podido vivir un gran tramo de la vida, dijimos, bueno, pero por lo menos tuvo vida, ¿no? No está en nuestra mente el que la vida de alguien sea cortada a los pocos años. Y nadie quiere eso. Nadie quiere que alguien que ama se vaya en su adolescencia o en su edad de los 20 a los 40 años. No está aquí, no estamos preparados para eso. Y aquí nos dicen que estos principios que son para el corazón nos prometen algo. Una vida duradera y una vida con paz. Y paz tiene que ver con una relación idónea con Dios, contigo mismo, con tus generaciones y con tus contemporáneos, con tus semejantes. Eso es paz. Eso es paz, que puedas vivir en la delicia de la paz. Y Él, o la sabiduría, nos dice que esa bendición viene cuando tomamos su ley. Vida con paz es la recompensa. Ahora, cuando hablamos de herencia, hablamos de recursos. Y por eso vamos a mirar en esta herencia recursos para tres aspectos de la vida. Y el primero es recursos para las relaciones, que empiezan desde el versículo 3. Las relaciones es algo muy importante, muy, muy importante. Tal vez la relación más importante es padres-hijos. Perdón, hay una más importante que esa, Dios, nosotros, ¿no? Luego la relación padres-hijos, pero luego todas las relaciones son importantes. Es muy importante que nuestros hijos
que ustedes y nuestros hijos se aprendan a relacionar, porque de las relaciones dependen muchísimas cosas. Todo se da a través de relaciones, todo. Personas que no son cristianas, pero escriben sobre liderazgo, por ejemplo, habla de que todo el mundo tiene un banco de relaciones. Y que cuando tú has sembrado correctamente o has invertido o has consignado en relaciones, cuando necesites ir a retirar de las relaciones, ahí hay un recurso para ti. Las relaciones son supremamente importantes con todo el mundo. Y aquí vienen recursos para las relaciones. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y tienes que ver cómo la sabiduría, cuando al pueblo judío se le habla de ley, es inevitable pensar en aquel Moisés que después de tener 40 días de retiro con Dios, viene con unas tablas de la ley donde Dios mismo escribió en piedra su ley. Pero aquí está diciendo, hay que ir más allá. Porque esta ley hay que escribirla en el corazón y hay que amarrarla, atarla, coserla al cuello. Ese acto depende de ti. Depende de cómo tú abraces esta palabra, de cómo tú la valores. En el cuello, que es, ustedes saben que mucho del mensaje de la Biblia está en la parte de nuestros cuerpos. Las manos tienen que ver con el trabajo, con la honestidad. El cuello tiene que ver con la voluntad y con la dirección. Voluntad y dirección. Por eso, cuando se hablaba de alguien, cuando Dios quería referirse negativamente a alguien, eh, y a alguien con quien era difícil trabajar o a alguien con quien ya no había esperanza de trabajar, se refirió a ellos como pueblo de dura cerviz, pueblo cuya voluntad por nada se inclina, que están así, por nada hacen esto. Y parte de eso es el orgullo, la obstinación, hace parte de eso. Y está conectado el cuello a la voluntad. Pero también dice, no solamente ata la misericordia y la verdad a tu cuello, sino escribirlo en la tabla del corazón. Pero antes de pasar al corazón, el cuello tiene que ver con dirección también, porque ahí es donde se pone el yugo. Y el yugo es lo que se utiliza para dar dirección. Y en la vida necesitamos dirección y dirección en las relaciones. ¿Cómo manejamos situaciones? A los chicos y a las chicas, a la siguiente generación y nosotros mismos debemos aprender cómo se deben tomar decisiones en cuanto a las relaciones. La misericordia y la verdad son las dos cosas que en su encabezado la sabiduría nos dice, no se te olvide esto. Coge esa palabra misericordia y tállala y cuélgatela en el cuello. Y coge algo con lo que puedas escribir en tu corazón y ya, márcala allí en tu corazón. Porque definitivamente es una palabra que es muy importante para mantener una buena relación con Dios. Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Pero la misericordia nos muestra cómo estamos nosotros frente a Dios. Si tú utilizas la palabra justicia para escribirla en tu corazón y de acuerdo a la justicia comienzas a definir a Dios, pues hay cosas de Dios que tú no vas a entender en su justicia. Y entonces cuando es la justicia, la palabra por la cual tú vas a medir tu relación con Dios, muchas veces le puedes estar reclamando cosas a Dios. Porque vivimos en un mundo de injusticia. Entonces hablo del chico o la chica que su padre no estuvo. Y si se pone a mirar la palabra justicia,
Entonces va a decir Dios, eso fue injusto porque yo necesitaba un padre, yo necesitaba una madre. Si nos encontramos con la persona que fue abusada sexualmente, pues peor aún, porque eso son situaciones que no tienen explicación. ¿Por qué ocurren? Por la maldad que hay en el mundo. Pero cuando tú tomas la palabra justicia y tratas de filtrar a Dios a través de esa parte, te va a quedar complicado. No quiero decir que no puedas. En algún momento lo podrás entender si entiendes primero la palabra misericordia. Porque la palabra misericordia te ubica a ti en tu error, te ubica a ti en tu pecado, te ubica a ti en tu necesidad, en tu defecto humano. Y a un Dios que es justo, hermoso, maravilloso, volcándose hacia ti, porque la misericordia es la acción de cómo un Dios altísimo se inclina ante un pueblo pecador. Es un acto donde Dios va más allá de la justicia. Si Dios marcara la relación de Él con nosotros, con la justicia, nos hubiera acabado hace mucho tiempo. Pero Él coloca la palabra misericordia. Y más adelante Santiago lo explicará diciendo porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y el juicio es el dictamen de castigo que da la justicia al que ha fallado. Entonces cuando tú tomas la palabra misericordia y la colocas en tu cuello y en tu corazón, vas a entender y a disfrutar la relación más maravillosa que hay, que es la de Dios. Un Dios misericordioso. A mí me atrapó la presencia de Dios, la realidad de su presencia y experimenté su amor. Un 2 de abril de 1996. Y fui tan impactado con encontrarme con el Dios verdadero que hice de una vez un acto, una promesa, un voto. Y aquel voto lo rompí a los 10 días siguientes. El voto de no volver a tomar. A los 10 días ya estaba ya echando guaro y diciendo amén. Incompatibles las dos cosas, ¿no? Después echando droga y con la Biblia aquí en el bolsillo, una Biblia chiquitica que cargaba aquí. No, no es coherente. Luego del guayabo del cuerpo y del guayabo del corazón, vengo yo a la iglesia y no podía entrar. Me quedé allá, afuera, diciendo no. Nadie sabía lo que yo había hecho. Llegué con ojos negros, nariz rota, pero no sabían qué había pasado. Yo sabía qué había pasado. Era un asunto del corazón y Dios. Y yo sabía que ese Dios ve el corazón y vio lo que hice y lo que dije. Y estoy yo allá en esa batalla tan horrible, una batalla real porque es que es un pecador que se va a acercar a un Dios que sabe todo y que no acepta el pecado en ninguna de sus formas. Y que, ¿qué merecía yo? Ser destruido, ser castigado por lo que hice. Ahora agregué un pecado mayor al que tenía antes, porque antes por lo menos no conocía a Dios, ahora lo conocía, había predicado de Él a todo el mundo y luego todo ese mundo al que yo le había predicado me había visto haciendo cosas que no. Entonces había expuesto su nombre, su verdad, había tirado por el piso lo santo y estaba yo ahí afuera, marcado por la palabra justicia. No merezco esto, porque esto no es para jugar, me quedé ahí. Hasta que de repente escuché una canción que estaban cantando acá. La canción no la voy a cantar, por misericordia con ustedes. Dice, Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Él me trajo aquí para poseer la tierra que Él me dio. Y eso me animó. Entonces entré, me acerqué a la silla, perdón. Vi cómo me abrazó y la misericordia de Él me atrapó. Me atrapó por siempre. Y luego uno va a encontrar versículos como que su misericordia es nueva todos los días. Y entendí por qué tenemos que estrenar misericordia todos los días.
Y entonces cuando esa misericordia está escrita, se acaban los reclamos que tú tienes hacia Dios. Yo no tengo ningún reclamo contra Dios, ninguno. Solamente un interrogante de por qué me amas tanto. Por eso la palabra misericordia se traduce en la NTV como amor inagotable. Eso debe marcar la vida tuya, la relación tuya con Dios. Si tú tienes reclamos con Dios, es porque no has visto o perdiste de vida o no has tallado la misericordia, no te la has colocado en el cuello, ni la has grabado en el corazón de cómo Dios es misericordioso. Cuando Moisés escribe la ley y él tiene la experiencia de ver a Dios, lo decía en alguna predicación antes, lo que escuchó fue: misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y eso marcó la vida de Moisés. Y es el reclamo que el Señor le hace a los fariseos. Ustedes olvidaron lo más importante de la ley, que es la misericordia. No la vieron, no la tallaron el legalismo. La Torá convertida en un yunque que acababa al pecador. Y por eso el Señor viene a hablar con misericordia nuevamente. Y una herencia que no puede faltar en nuestra descendencia es enseñarle cómo Dios es misericordioso. Es decirles al Señor: mira, a los hijos, a la descendencia, al adolescente que tengas, al niño que te encuentres, Dios es misericordioso y Él es bueno. Porque cuando alguien entiende eso, entonces eso le dará una correcta posición de quién soy yo ante Dios. Alguien que es objeto de misericordia. No digno de misericordia, sino objeto de misericordia. De cómo el Señor nos da todo a pesar de lo que hacemos. Y esta misericordia va acompañada de la verdad. Porque Dios aborrece el pecado. Listo, fallaste en alguno de los pecados, de los que más no sabemos nosotros, de los 10 mandamientos. Mentir, desear la mujer del prójimo o entrar en relaciones sexuales con quien no debemos entrar. Si yo hago a un lado esa ley, esa verdad, entonces misericordia ¿de qué? La misericordia y la verdad van juntas. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Misericordia y verdad. Por eso hay una batalla cultural contra la verdad. Y por eso hay personas que quieren tener una relación con Dios diciendo: Él me acepta como soy. No, Él te ama desde donde tú estás, pero Él no te acepta como estás. Él te exige un arrepentimiento. Arrepiéntete de lo que sea tu pecado favorito o tu debilidad. Arrepiéntete. Pero se ha marcado el asunto de que ven que Él te acepta como eres. No, no, Él nos ama y paga cualquier pecado que hayamos hecho. Pero el llamado de Él es un llamado a la transformación. Y solamente es posible con la verdad. Por eso una de las cosas que mayormente podemos nosotros hacer en nuestras relaciones con los demás, paso de la relación de nuestra con Dios a la relación con los demás, es abordarlos con misericordia y con verdad. Porque uno de los grandes problemas es cuando listo, ya hemos sido libres, como le hemos cantado, de muchas cosas, pero se nos olvida de dónde veníamos, ¿no? Entonces comienza uno a mirar al prójimo eh, desde un trono de juicio humano. Entonces, por ejemplo, los que fumaban cigarrillo y son libres, van a detestar el olor al cigarrillo. Yo no. Pero si se me acerca alguien con el chicote en la mano, pues yo tengo que hacer uso de la misericordia y entender que yo estuve allí. Y no juzgarlo como aquel que fuma. Es que yo no me acerco porque es que huele horrible.
No, no estás haciendo uso de la misericordia. Eh, Cuando la misericordia y la verdad están talladas en la mente y en el corazón, entonces tú vas a ver cómo tus relaciones fluyen mucho mejor. Cuando estaba en mi primer trabajo, aprendiendo a compartir, no tenía técnica para compartir, pero se me ocurrió compartirle a una vendedora de la empresa donde yo trabajaba desde mi pecado. Comencé a hablarle de mi pecado y de cómo Dios había trabajado en mi pecado. Ella me respondió así y me dijo: oye, qué interesante, es el primer cristiano que me dice o que me reconoce que ha pecado. Todos los demás con los que he hablado se presentan tan lejanos de mí. Los veo uno tan inmaculados que no cometen nunca ningún error. Y cuando le hablan a uno de su pecado desde esa posición. Pero interesante que me hables así. ¿Por qué? Porque estoy haciendo, sin saberlo, uso de mi posición de misericordia. Como Dios, estamos aquí porque somos pecadores, no porque somos la última guaracha en el mundo, ¿no? No porque somos lo mejor. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y cuando yo entiendo que lo vil y lo menospreciado, cuando olvido que yo era parte de lo vil y lo menospreciado, voy a hablar desde un lugar de orgullo. Y el orgullo y la misericordia son incompatibles. Por eso, cuando hablamos de herencia, hablamos de deja esta heredad, misericordia y verdad, como una enseñanza para regir el corazón y las relaciones. Y obviamente, si está escrita en tu corazón y en tu mente, marcarás tu relación con Dios así y tu relación contigo mismo así, donde tú vas a ser misericordioso contigo mismo. Porque si Dios te perdona, porque tú resistes el perdón de Dios. Si Dios decidió no llevarte al trono del juicio, sino al trono de la gracia, ¿por qué no dar esa gracia? Pero con verdad, con verdad. Porque hacemos mal uso de la misericordia y la gracia cuando separamos la verdad. La verdad te dice, no vas a pecar más. Y la misericordia te dice, aunque hayas pecado, vuelve a empezar. Hoy puedes estrenar misericordia. Siempre hay misericordia para ti. Hay amor inagotable para ti, pero hay que salir de lo que hay que salir. Misericordia y verdad marcando relaciones. Luego nos dice cuál es el resultado de eso. Porque dice que hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Siguiente versículo. Recursos para los desafíos de la vida. Como nos promete una vida larga, pero hay personas que a sus 30 años dicen, esto es muy difícil. A veces en la adolescencia algunos desean crecer y cuando han crecido, me encontraba con un primo un día llorando y no estaba borracho. Estaba en sano juicio y me dijo, la vida es muy difícil, Martín. Cuando empezó ya a tener su hogar, sus hijos, estaba llorando. Entonces, claro, el versículo te dice una vida larga, pero una vida larga en esta vida tiene dificultades. Entonces, nos da recursos para los desafíos de esta vida a fin de que al tener una vida larga y en paz, como lo prometen los primeros versos, puedas como sortear esas situaciones. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo corazón. Ahí está hablando de pon tu confianza en Él. Confía en Él con todo el corazón por encima de cualquier cosa. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Nota que hay como que algo que compite, ¿no? Para que tú puedes vivir esta vida apoyándote en tu propia prudencia y no estar confiando en Dios. Lograr habilidades es muy bueno,
Pero cuando las habilidades nos llevan a confiar en nuestra habilidad, entonces puedes estar caminando por, por un camino inestable. Inestable. No te apoyes en tu propia prudencia. Ahí la palabra apoyar es agarrarte. Cuando dice no te apoyes es cuando necesitas sostenerte de algo. Y es donde es tan importante aprender a confiar en el corazón, en Dios. La manera de confiar en Dios no es como lo repetí yo tantas veces de niño. Sagrado corazón del Señor, en vos confío. Quería hacerlo y me parecía muy apropiada esa oración, pero no es una palabra la que hace que yo confíe, sino es en cuál es la manera de Dios decidir que está en la Biblia y ahí sí yo puedo confiar. ¿Qué dice Dios respecto a Él mismo? Y confiar en lo que Dios dice respecto a Él mismo. No se puede confiar en Dios si no conoces la palabra. Porque cuando llegue el momento de agarrarte de algo, puede estar la palabra Dios allí, pero no sabes cómo agarrarte de eso que Dios ha dicho. Los siguientes versos van a fortalecer esto. O sea, es la misma idea ampliada. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra de Dios da recursos para todo en la vida, para cualquier desafío. Así que tú puedes traer a tu mente algún desafío que tú estés viviendo hoy o desafíos que has vivido o algunos que tú crees que pueden venir. Por ejemplo, mirando a futuro, este año cumplo 50 años. Mis primeros 50 años y mis últimos 50 años, porque no creo que llegue a los 100. A no ser que Dios me dé vida hasta los 100, ¿no? Pero que sea larga y con pasos, si no, no quiero. Y ya estoy, según Carol Sainz, en la andropausia. Porque ya hay cosas que se me notan de la andropausia. Y sí hay algunas cosas, pero sobre todo lo que tiene que ver con el tema físico. Entonces yo estoy pensando, como dice Eclesiastés, en aquellos días en los cuales uno no tiene contentamiento. Es un desafío que viene, la vejez. Y le he dicho a Dios, Señor, no permitas que se me olviden las cosas como quién soy, quiénes son mis hijos. O sea, eso sería horrible, ¿no? La demencia senil. No quiero eso. Y comienza uno a pensar en los desafíos que vienen. Entonces, para eso que no se ha asomado y no se va a asomar, la palabra de Dios me dice qué debo hacer. Y las cosas que tú recibes en la relación con Dios te dicen qué debes hacer. Por eso va a haber un momento donde Dios, donde sientes tú que Dios te insiste en cosas que antes no le parabas cuidado y que no te parecían tan santas o tan necesarias, pues tan espirituales, como la comida y el ejercicio. Es importante, es importante. Me asusté cuando empecé a tener dificultad para bajar las escaleras y tenía que agarrarme allí a mis 45 años. Y yo dije, estoy muy joven para eso. Y oré. Me puse las manos en las rodillas. Me eché aceite en las rodillas. Le pedí a mi esposa que orara por mis rodillas y a mis hijos. Me puse a hacer elíptica y funcionó. Era solamente hacer ejercicio. Sí. Me puse a hacer elíptica y entonces no sé qué pasó allá, pero volví otra vez a empezar a bajar la escalera normal. Y yo dije, el ejercicio. Creo que he malinterpretado el texto que dice, el ejercicio físico para poco aprovecha. Creo que el apóstol Pablo quería decir otra cosa. Y la Biblia le habla a uno de cuidarse. Entonces, ¿le tienes miedo a la soledad?
y no te hallas una vida a los 50 o 60 años sin alguien a tu lado. La Biblia te da insumos para cómo vivir, porque una vida larga y llena de paz no necesariamente quiere decir que vas a estar con tu esposo o tu esposa hasta el último día y que los dos van a ser, nos morimos y, ay, se murieron los dos. Y que ninguno vivió la vida sin el otro. No, la mayoría de las veces uno se va antes. Cuando el otro se va después porque le dio duelo, depresión, es porque no tenía el recurso que da la palabra. En todos tus caminos, Él está ahí. Reconócelo, abre los ojos y míralo, porque ahí está. Yo podría empezar a hablarte de la educación padres-hijos, de la época de la adolescencia de los hijos, podría empezar a hablarte de muchas áreas de la vida y no termino. Aquí dice, simplemente lo sintetiza y eso es lo que es Proverbios, son como cápsulas comprimidas de sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y cuando tú lo reconoces y vayas por tu senda se va torciendo, Él enderezará tus veredas. Yo quise tener un negocio, porque nunca la motivación para predicar ha sido el sueldo, nunca. Entonces, uno tiene figuras en la Biblia y versículos que dicen que el apóstol Pablo hacía tiendas y las vendía y a la vez predicaba. Entonces yo pensé tener en un supermercado y pensé tener negocios. Y empecé a hacer decisiones hacia negocios, movimientos hacia negocios, porque uno debe ser diligente. Pero entonces en medio de esas decisiones de mi mente, de mi voluntad, de mi corazón, y que no eran deseos de pecar, simplemente era deseos de emprender y llegar a pensar, tanto porcentaje de una para las misiones y esos pensamientos lindos cuando Cristo hace parte de tu vida. Dios me habló y me dijo, el que fue llamado a militar como soldado no se enreda en los negocios de la vida. Y entendí que Él no me iba a dar a mí ningún negocio. A mí. Años más tarde, cuando me iba a casar, me metí en un negocio. En un multinivel. Bueno, era una pirámide disfrazada de multinivel. Porque una cosa es un multinivel, que es una forma de negocio legal, y otra cosa es una pirámide, que es algo que no es legal y que es destructivo. O sea, no todo multinivel es malo, es una forma de trabajo, pero toda pirámide es mala. Entonces me metí en un multinivel que realmente era una pirámide, por la presión que empecé a vivir en vísperas de mi matrimonio. ¿Y a dónde la llevé luna de miel? Y esto y lo otro y aquello. Y en ese último año me metí allí y perdí rapidito 2,5 millones de pesos. Estoy hablando del año 2007, 2006. Y 4 personas más perdieron la misma cantidad que yo perdí. Y entonces yo me enojé porque yo había orado y le dije, Dios, ¿por qué yo sentí tú? Yo tenía paz. Yo vi cómo abriste las puertas, ¿por qué? Y después de toda mi alaraca, y cuando hice silencio, Dios me habló y me dijo, yo te di una palabra. Yo, ¿cuál palabra? Me dijo, hace 6 años, cuando te dije que no te enredaras en los negocios de la vida. Una mala inversión que dejó pérdidas económicas, pero ya Dios me había hablado acerca de eso. Pero yo me apoyé en mi habilidad, en mi propia prudencia, en mi manera de hacer cuentas. Sí, esto, aquello, lo otro, y olvidé. No vi a Dios en el camino. Reconócelo en tus caminos, en las decisiones que tomes, en las áreas que tomes. Ahí siempre está Dios, está muy cercano a ti.
a la palabra, porque Él es cercano a los que lo invocan y a los que lo invocan de verdad. Él está allí, la palabra está allí. Y aprender a depender de Él es supremamente importante. Les hablé algunos días que no sabía si salir de vacaciones o no. Y yo aprendí a confiar en Dios en esa parte también. Hay gente que dice que eso es místico. Yo no lo veo así. Yo creo que es un área de la vida, es un área de la familia, y en mi experiencia muchas veces hemos tenido momentos de vacaciones que no han sido agradables, que hemos estado donde no debemos estar, que hemos invertido y que no fue tan chévere. Entonces esta vez tomé el tiempo para orar, para dejar que Dios respondiera, y tuvimos un tiempo donde no pensábamos, pero pudimos ir porque Dios estuvo allí. Eso tiene que ver con fíate de Jehová en todo tu corazón. Mira, a Dios le encanta que sus hijos y sus hijas confíen hasta los detalles más pequeños. Ahora, hablo con aquellos que tienen sueños de empresa. ¿Será que es que Dios no sabe de empresa? Claro que sí. Y hay personas a las que Dios les dice no te enredes en los negocios. Y hay personas a las que Dios les dice haz negocios, crea empresas, compra, porque los propósitos de Dios abarcan todas las áreas de la vida. Y hay algunos de los que están aquí que Dios los tiene para una profesión específica, para un trabajo específico o para hacer empresa. Pero para eso necesitas eso, fiarte de todo el corazón, reconocerlo en los caminos. Y el versículo 7 continúa así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Uno puede ser sabio en su propia opinión o caer en este pecado del orgullo. Todo el tiempo caemos en eso. Cuando hermanos discuten entre sí, cuando hijos discuten con sus padres o padres con sus hijos, y cada uno jala, cuando la conversación dejó de ser un diálogo para convertirse en un debate. Y en un debate hay una persona en una parte de la mesa, la otra está en la otra parte de la mesa, y no importa cuál es la verdad, sino importa es imponer mi opinión. Pasa entre la relación esposo-esposa. Cuando el asunto está tirante y no hay conciliación, es porque está alguno parado en su propia opinión y no se está buscando allí la armonía. Pero aquí el texto nos está hablando de cuando la otra persona en la mesa es Dios. Y cuando Dios opina algo diferente a lo que tú opinas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios. Es decir, deja que la opinión de Dios prevalezca sobre tu vida. Y tú puedes mantenerte en un lado de la mesa, en tu opinión, cuando vas a tomar alguna decisión sentimental, cuando vas a tomar alguna decisión económica, cuando vas a tomar alguna decisión frente a las relaciones. Hay relaciones que se destruyen, buenas relaciones. Y tiene que ver, ¿por qué hay dificultad para perdonar y para pedir perdón? ¿Qué problema tan tenaz es ese? Relaciones que tú debes conservar siempre. La comunión entre los santos. Tú no puedes darte el lujo de perder amigos cristianos porque sí. Hay relaciones de afuera en las que tú tienes que guardar una distancia porque esa relación te puede hacer daño. Eso no te autoriza a odiarlos. Si tú los odias, debes arrepentirte, pedir perdón por tu odio y tener relaciones en paz con los demás. Pero quiero hablar de aquellas relaciones que sí deben estar. Las relaciones entre hermanos, las relaciones de familia, las relaciones de iglesia. Qué dificultad cuando viene tu propia opinión y en el otro lado está el versículo que dice que debes perdonar. ¿Cuántas veces, diría Pedro? Hasta 70 de este lado de la mesa. Y el Señor le dice, dice hasta 7, y dice Pedro que era muchísimo para un judío. Para un judío lo máximo eran 3. Ya, después de la tercera ya no más, porque me lo ha hecho una y otra y otra vez con la misma historia. Así es el diálogo entre Pedro aquí al lado de la mesa y el Señor aquí. El Señor le dice hasta 70 veces 7.
plenitud del perdón, perdón total, perdón completo. Eso es lo que debes hacer. Estás aquí al lado de la mesa y hay algo dañado en relación. Y el versículo ya te dice, antes de traer tu ofrenda, que es tu oración, tu canción, tu ofrenda económica, y encuentras en tu corazón que tienes algo con tu adversario o con tu hermano, es lo que dice el texto, anda y reconcíliate con él. Y después sí traes la ofrenda. Y parte de esa reconciliación siempre, mira, la reconciliación siempre empieza cuando yo decido pedir perdón por lo que yo he hecho. Pero no, casi siempre está aquí el punto de que me miró o no me miró, me hizo así y me hizo así porque no me quiere. Es que a veces interpretamos cosas. Aquí no te dice que la otra persona debe empezar la reconciliación. El principio te dice que tú debes empezar la reconciliación. Y cuando estás aquí y no das el paso, vas a saber lo que es ser sabio en tu propia opinión. Cómo tu argumento prevalece, cómo el concepto prevalece, la justificación prevalece. Y entonces cuando te metes en ese asunto donde tu pensamiento o tu sentimiento prevalece a la palabra de Dios, entraste a pecar. Pero el temor de Dios te lleva a doblegar tu pensamiento a este lado de la mesa y decir, ok, Señor, lo voy a hacer como tú quieres que yo lo haga. Hay muchos mandamientos de Dios que son preventivos, ¿Cómo hacer cuando yo he hecho lo que la palabra de Dios dijo que no debía hacer? Pues ahí te vas a encontrar con la misericordia. Hay personas que toman decisiones en su vida sentimental y luego de que ha pasado un tiempo y ya tienen hijos, todo ese asunto, dicen, no, es que me equivoqué en el momento de haberlo hecho. Pues si ya lo hiciste, te vas a encontrar con la misericordia de Dios, con el amor de Dios, con la restauración de Dios, pero con algunas consecuencias que están ahí y no se van a quitar. Porque el mandamiento era para prevenir. Ten mucho cuidado con aquellas cosas que Dios te dice, no lo hagas. El que presta se hace esclavo del que le presta. Ojo con las deudas. Y ojo con esos préstamos que te dicen, ay, mira, tienes un préstamo de libre inversión, te dan tanto. Un día le dije a una persona, sí, pero yo no pienso invertir. Es libre inversión, pero yo no estoy invirtiendo en nada, entonces no lo quiero. Ah, pero te lo puedes gastar en otra cosa, en un viaje o en algo. No, lo que está buscando allí el sistema es esclavizarte. Entonces, ahí el versículo te dice, no te endeudes, porque vas a entrar en problemas. Y en este tiempo donde ahora todo es con tarjetas y donde cada vez han hecho más asequibles las tarjetas de crédito, eso va a ser una situación casi que inevitable que llegue a tu momento, en un momento de una tarjeta de crédito, que se puede llegar a usar, pero que tú tienes que tener mucho cuidado cuando entras en deuda, no entres en deuda. La generosidad no tiene que ver con que tú gastas lo que no tienes. Eso ya no es generosidad, eso es impulsividad. Entonces, viene alguien de mi familia o tengo a alguien de mi círculo afectivo cercano que necesita 2 millones de pesos. Y yo no los tengo, pero tengo una tarjeta de 2 millones de pesos. No, tú no los tienes. La tarjeta te hace creer que tú tienes algo que no tienes. Entonces llega el impulso, no, es que hay que dar. Y metes el asunto allí, haces el favor, lo más probable es que esa relación se va. Porque si no es la voluntad de Dios, ese movimiento económico
lo vas a tener que sostener tú con tus manos y con tus fuerzas, porque Dios no te dijo que lo hicieras. ¿Y cuándo te dijo que no lo hicieras? En el proverbio está escrito. Está escrito, no lo hagas. Ahora, si tú lo tienes y quieres darlo, dalo. Porque el que teme a Jehová, el hombre que es próspero según el Señor, tiene y presta y da. Es generoso. Pero no es alguien en deudas. Este asunto, de mi opinión, fue la situación en la que nos metió Adán y Eva. Cuando a un lado está el mandamiento, pero te dice ser sabio independientemente de la palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, porque eso no es sabiduría, eso es necedad. La sabiduría verdadera tiene que ver con qué es lo que está escrito, someterme a Dios, y eso es lo que es el temor de Dios. Cuando tenemos hijos constantemente, uno tiene que ayudarlos a buscar cuál es la voluntad de Dios y a que permanezcan en la voluntad de Dios. Por eso les digo a los amigos de mis hijos, y mis hijos me perdonan, pero hemos hecho una constitución familiar de un padre a un hijo, donde yo le he dicho: hijo mío, no olvides mi ley y no se aparten de tu corazón mis mandamientos. Y es 3 horas de celular y no más. Nadie entra con su celular a su habitación, ninguno. El tiempo de celular es de esta hora a esta hora y luego lo sueltas. Así que como mis hijos se van a reunir con algunos de sus hijos hoy a jugar, porque es un tiempo que es bonito, yo les dije a ellos: pónganse de acuerdo y las 3 horas que tienen para jugar, hoy las pueden negociar con los padres de los otros hijos a ver si les dan permiso. Es un tiempo bonito, porque no voy a ser legalista. ¿Y por qué parte de eso? Porque un día, cuando estábamos orando en familia, en la pandemia, y estábamos en una charla de una administración familiar muy linda, estábamos en un ejercicio de cómo los niños son tan sensibles a escuchar la voz de Dios. Hicimos un ejercicio bien lindo, estábamos todos aquí en pandemia encerrados. Y entonces, en medio de ese asunto, dijimos: Señor, háblanos. Y nos quedamos allí esperando que nos hablara. Y cada uno compartió lo suyo. Y nunca olvidé lo que uno de mis hijos compartió. Y él dijo: Dios me dijo que quitara el celular de mi corazón. Y en estos días me lo recordó mi hijo, fue una imagen que yo vi de cómo se quitaba el celular del corazón. Entonces yo le dije: es Dios cuidándolos de una idolatría. Entonces yo, como padre, tengo que ayudarles a ellos a que Dios no dice su palabra por jugar. Él los está protegiendo. Y como yo entendí a través de la voz de Dios, del mandato directo de Dios a un niño de 4 años, tendría, no, como 6 añitos. Entonces tengo que protegerlos del celular. Y ustedes, papitos, tienen que proteger a sus hijos del celular. Tienen que protegerlos. Y protegerlos es, en este caso, durante mucho tiempo los tuve sin. Ya no pude más. Entonces yo les dije: accedo porque veo una oportunidad en que ustedes desarrollen dominio propio con esto. Y llegamos a un acuerdo. No con muchas sonrisas de parte de ellos, pero sí con una directriz como papá. Porque yo estoy buscando herencia en ellos. Y la herencia es: Dios te dijo una vez algo, obedece lo que Dios te dijo, porque eso es temor de Dios. Ellos argumentan: ay, si tú quieres ver sabiduría humana, ponte a argumentar con 3 niños al otro lado de la mesa. Y con su manera, y esto y aquello, y por qué esto y por qué lo otro. Pero tengo que decirles: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del celular, digo, del mal. Termino con el versículo 9 y 10. Recursos financieros. Cuando hablo de recursos para los desafíos de la vida, nota cómo termino hablando del celular con los niños, porque es un desafío, es una vaina que no es tan fácil manejar, porque de alguna manera se necesita. Cuando tú sales, ¿cómo te comunicas si no tienes dónde llamarlo? Pero por otro lado,
Tú sabes que el enemigo los ataca por ahí. Y tú sabes que físicamente se puede entrar en una... Entonces, la palabra de Dios te da para eso, para esas situaciones de desafío. Recursos financieros. Se necesitan recursos para los desafíos de la vida, recursos para las relaciones, misericordia y verdad, recursos financieros. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El Señor sabe que tú necesitas el recurso económico humano. Ahí está hablando de grano y vino. En una cultura donde se negociaba con eso, se comerciaba con eso. No solamente hacía parte del sustento familiar, sino era una manera de negociación. Por eso cuando hablamos de ese empresario en el que el Señor Jesús cuenta una parábola, dice que él tenía sus graneros llenos y que iba a construir más. Está hablando de empresa, de empresa. Y el Señor en la parábola le dijo: necio, tú dices, alma mía, gózate y deleítate, y no sabes que mañana viene el Señor por tu alma. Porque está hablando de un empresario con su vida no solamente en la productividad, sino en acaparar, en consumir. Pero Dios sabe, y por eso la Biblia habla de muchas formas de hacer dinero, porque Él sabe que tú lo necesitas. Por ahí Dieguito Ojeda, en alguno de los reels de humor de la iglesia, le preguntaba a alguien que si el dinero era la raíz de todos los males. El pastor le decía que sí, que sí. Cuando a la final, después de buscar en la Biblia, entonces se leyó bien el versículo. Es el amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero. Es la actitud hacia el dinero, el amor hacia el dinero. Por eso aquí este versículo te reemplaza la palabra amor hacia el dinero por algo supremamente importante. El versículo 9, por favor. Honra a Jehová con tus bienes. O tú amas al dinero, o tú amas las posesiones, o honras a Jehová con tus bienes. Citaré una frase de Jorge Atienza que dijo en alguna de sus predicaciones. ¿Qué es un bien? Un bien es un bien si hace el bien. Un bien no es un bien si no hace el bien. Entonces, el dinero, si no hace el bien, no es un bien. Cuando utilizas el dinero para el licor, para embriagarte, para las drogas, eso no es un bien, eso es una maldición. Por eso muchas veces Dios no nos da dinero a algunos, porque Él sabe que apenas llegue el recurso, entonces se harán arrienda, soltarán una cantidad de apetitos que no han podido suplir porque no hay el suficiente dinero. Uno de mis niños me decía: papi, entre más dinero hay, más posibilidad de pecar ahí, ¿cierto? Yo dije: sí. Hay algunos de nosotros que no hemos entrado en prácticas porque no ha habido el dinero. Y por eso donde hay mucho dinero hay mayor cantidad de esas prácticas, porque el dinero en este mundo como que todo lo cubre. Por eso es tan importante el área económica. El Señor sabe que el área económica es una columna generacional. Tú necesitas dinero para proveer a tus hijos, sí, pero también necesitas que tus hijos aprendan qué hacer con el dinero. Y este principio debe ser algo de herencia generacional. Honra al Señor con tus bienes, con todos tus bienes. Tu casa es un bien si hace el bien. Honra a Dios con tu casa, con el apartamento que Él te da. Honra a Dios con el auto. Honra a Dios con tu ropa. Honra a Dios con los aparatos de tecnología. Honra a Dios con el dinero. Hónralo.
Honrar es reconocer lo que Dios es y Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo, tú eres un administrador. Cuando dice honra al Señor, está reconociendo que de Dios es la tierra y de su plenitud. Por eso le dice, trae el producto de la tierra, el grano y el vino. Tráelo y dile, Señor, es por ti que esto está. Honra. Una manera de honrar a Dios es el diezmo. Porque es que en el diezmo tú reconoces que tú no eres dueño, que Él es el dueño. Y que por eso tomas el 90% que Él te dio y el 10% se lo das a Él. Es una manera de honrar al Señor. Y eso de reconocer que las finanzas son importantes para Dios, te van a ayudar a no hacer lo malo con el dinero. Pero también te dice, honra al Señor con tus primicias. Y las primicias es lo primero que se recibe en una temporada. Y esto es herencia de Dios. Es como que Él te dice, mira, yo te aseguro que habrá abundancia. Será protegida la productividad si tú aprendes el principio de las primicias. Aquí no es ley del Antiguo Testamento. Aquí es ley para el corazón. Aquí es ley para la vida. Aquí es herencia generacional. Herencia divina para todas las generaciones. Dios quiere generaciones prósperas, bendecidas, que sepan qué hacer con el dinero. Y cuando tú das primicias, tú le dices al Señor, tú eres la fuente. Yo no soy la fuente. Mi trabajo no es la fuente. Todo lo que tú tienes en la vida son canales. Dios es la fuente. El canal puede cambiar. La fuente no cambia. ¿Qué pasa cuando las fuentes se cierran? ¿Qué pasa cuando, como lo dijo Habacuc, cuando los rebaños no dan, cuando las vides no dan su fruto? ¿Qué pasa? Sigo confiando en Dios, porque las primicias es la manera de confiar también en Él. Te promete lagares llenos y graneros llenos, pero también es un recurso para cuando por alguna situación eso no está. Porque no dependes de los graneros y de los lagares, dependes del Dios a que tú honras. Pero en lo normal, el Señor honrará tu trabajo, el Señor honrará la productividad y el Señor querrá darte. Las excepciones de cuando eso no está son excepciones en la vida. Son situaciones como una pandemia, son situaciones como una guerra en un país, son situaciones como la que tuvieron que vivir los venezolanos, esos éxodos, son situaciones donde la provisión de Dios se vio, como Dios sostiene. Tal vez lagares llenos no, tal vez graneros llenos no, pero sí provisión. Pero lo normal es que generacionalmente, económicamente vayamos de menos a más. Que si yo pagué arriendo durante muchos años, porque lo hice así, hoy tengo mi apartamento y gracias a Dios tengo la casa pastoral donde vivo con mis hijos. Ellos no van a pagar arriendo. Ellos van a tener cada uno su apartamento y cada uno sus cosas. Es el diseño de Dios. Pero mi objetivo como padre es que ellos no vivan para eso, sino que ellos honren a Dios. Nota que el énfasis está en honra al Señor con todo lo material. Y como la sabiduría es práctica, sí, listo, voy a honrar a Dios con todo lo material. Señor, todo lo mío es tuyo, o más bien, gracias por darme lo que es tuyo como si fuera mío. Y tú haces oraciones muy lindas, pero no se quedan en lo práctico. Y la sabiduría es práctica. ¿Honras al Señor? Da tu diezmo. Si no das tu diezmo, no lo honras. ¿Quieres honrar al Señor en un inicio de temporada? Trae tu primicia. Porque no es solamente decir, Señor, todo lo mío es tuyo. No, trae la primicia y reconoce que lo que viene es sostenido por Él. ¿Tienes deseos de negocio o de crecer en tu negocio? Honra al Señor. Reconócelo como el dueño del negocio. Ni siquiera como socio tuyo. Como Él el dueño y tú el administrador.
Honra al Señor y entonces verás crecimiento exponencial. No de una, pero lo verás. ¿Sabes cuándo se escribió este versículo? Se escribió unos 10 siglos después de que Dios dio el mandamiento. Cuando Dios dio el mandamiento, que está en Levítico, que está en Deuteronomio, y solamente podían empezar a practicarlo en Deuteronomio, es decir, el pueblo en el desierto nunca pudo traer primicia porque ellos no sembraban. Cuando conquista la tierra prometida, Él les dijo, cuando hayan sembrado la tierra y la hayan cegado, ojo, el primer fruto me lo traen a mí, para que sepan que es Dios quien les dio el poder para hacer riquezas, para que no digan que fue su trabajo o su sudor, sino que fui yo el que les dio una tierra, el que hizo llover sobre esa tierra. Y por eso debían traer la primicia. Él no les prometió graneros llenos y no les prometió lagares rebosando de vino nuevo. No les prometió eso. Pero 10 siglos después, el sabio, el proverbista, que se ha convertido en el hijo de la sabiduría, se pone a mirar el principio y dice, wow, he visto el resultado. Graneros llenos y lagares rebosando de mosto. He visto el resultado. Empresas que fructifican. Funciona. Funciona. Y por eso se atreve a colocarlo como una promesa de Dios. Yo he visto, conozco, voy a traer a colación al pastor Satirio dos Santos, cuya congregación es una plataforma para las misiones a nivel mundial. Ha plantado iglesias en toda Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, en África. En África lo último que han hecho es que tienen un hogar para 1,000 niños huérfanos, niños que tenían que caminar 4 y 5 horas por un plato de comida. Les compraron un terreno. Ha plantado una iglesia que se ha multiplicado unas 100 veces en Bután. Y entonces un día que tuve la oportunidad, no siempre uno la tiene, de estar al ladito de él tomándome un tinto. Yo dije, yo no voy a desaprovechar este ratico y voy a pedirle sabiduría al sabio. Entonces le dije, esta es la visión de la iglesia. Somos la iglesia Puerta de Esperanza. Somos 150 personas. Pero yo quiero saber cómo hizo usted. Porque nosotros queremos hacer como usted ha hecho. Queremos extender el evangelio. Y me parece tan sobrenatural lo que él ha hecho. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, activa a los empresarios. La iglesia se sostiene por diezmos y ofrendas y eso tiene que estar sí o sí. Pero además de eso, hay personas a quienes Dios quiere llenar sus lagares de vino y sus graneros de grano. Pero ellos tienen que saber que deben honrar a Dios con el propósito principal de Dios, que es la salvación de las almas. Y entonces contando, cuando alguien de África lo llamó y le dijo, tengo 70 niños que vienen aquí, caminan horas para comer, necesitamos ayuda para darles alimento. Él no conocía a esa persona de África, pero lo contactaron a él. Él dijo, ok, lo vamos a hacer. Esos 70 niños se convirtieron en 1,000 niños. Ya hay un pastor allá. Y cuando él dijo, no es justo, o sea, no es práctico que esos niños tengan que caminar 4 horas por un plato de comida y después irse otra vez. Construyamos un hogar para ellos. Ok. Entonces le dijo, mira, conseguí este hogar, este lote de tantos metros por tantos metros. El pastor Satillo le dijo, no nos alcanza. Tiene que ser un sitio de estas dimensiones, inmenso. El otro lo consiguió. Le dicen, vale tanto. Y cuando él cuelga, entonces él había colocado las imágenes de los niños en la iglesia. Alguien lo llamó y le dijo, ¿cuánto vale el terreno? El pastor Satillo le dijo, vale muchísimo dinero. El empresario le dijo, el dinero no importa, dígame cuánto es.
y le habló estoy hablando de millones de dólares. Le dijo tanto. Un clic y a los 5 minutos estaba la totalidad del terreno, del dinero del terreno en la cuenta de la iglesia. Una sola persona de la iglesia. Porque Dios quiere gente que rebose el vino y rebose el grano. Pero para eso tiene que estar el honrar a Dios como un principio de vida, como una herencia generacional. Por eso Luz Dari con sus niños y con su equipo de ministerio, platican en las primeras clases que se reúnen los chiquitines, les van a hablar de la primicia y ellos ya lo tienen. Por eso yo les digo a mis niños, bueno, chinos, la primicia, ellos diezman. Siempre que Dios les da algo, ellos diezman y la primicia tiene que darse con lo que son. Por eso yo como padre, antes de venir a traerla aquí, yo me reúno con ellos y les digo, mira, esta es la primicia. Y ellos saben cuánto es. Y la presentamos delante de Dios. Porque no hay una mejor herencia que yo les pueda dar a ellos de qué es lo que se debe hacer con el dinero. Si eso no se hace con la práctica y con el ejemplo, utilizarán los bienes para otras cosas. Herencia de Dios. Recursos para las relaciones. Misericordia y verdad. Recursos para la vida. Somete tu opinión a la palabra de Dios. Recursos para las finanzas. Honra a Jehová con tus bienes. Hónralo con las primicias. Ponte de pie. Padre, gracias. Porque tu palabra es bella. Tu palabra es hermosa, Señor. Tú quieres, como cantábamos, Señor, que te sirvamos a ti, Señor. Nuestras generaciones, Señor. Bendito Padre Celestial. Viene el culto de primicia, Señor, el primer domingo de este mes, del mes de febrero. Y yo te pido, Dios, que podamos practicar lo que dice Proverbios 3. Es ley para el corazón, Señor. Ley para el corazón. Que se escriba esta verdad, Señor, en el corazón y en la mente. Bendito Señor, que la verdad y la misericordia esté colgada en nuestro cuello y escrita en el corazón, Señor. Que nuestra opinión siempre sea sometida a la palabra de Dios, porque ahí está la mejor herencia, Señor. La herencia de la fe. La herencia de la fe en Cristo. La herencia de la fe en la palabra. Cuando vemos eso así, podemos darnos cuenta de que no somos pobres, de que somos ricos y que tenemos una herencia para dar. Padre, oro por generaciones que sueñen contigo, con tus propósitos y con tus planes. Que sueñen, bendito Dios, vivir una vida de misericordia y verdad en relación contigo, valorando, honrando tu misericordia, honrando tu verdad, valorando las relaciones con los demás, honrando la misericordia y la verdad, Señor. Bendito Dios, bendito Rey. Generaciones, bendito Señor, que amen la palabra, que atesoren la palabra. Son más que versículos, es ley para el corazón, Señor. Y que hagamos el ejercicio continuo de doblegar nuestra cerviz, nuestra opinión, Señor, a lo que dice el texto bíblico. Bendito Rey Celestial, oro, bendito Señor, por generaciones prósperas, que sepan honrar a Dios con sus bienes y con las primicias, Señor. Que den el diezmo, que ofrenden la primicia, pero que además de eso, todo lo que es un bien, Señor amado, Padre, te honren a ti con eso, Señor. Bendito Dios, bendito Rey de gloria. Gracias por los anfitriones que abren su casa para que personas reciban la palabra de Dios, porque eso es honrar a Dios con la casa. Ese esfuerzo, es abrir la puerta, es poner las sillas o comprar sillas, es dar un poco más de agua, un poco más de luz, es dar un poco más de tiempo. Pero eso es honrar a Dios. Por eso pido una bendición especial, Señor, para todos los anfitriones que han venido fielmente, recibiendo gente en sus casas donde se hacen los GPS, Señor. Pido que les bendigas, que protejas sus casas,
que les provea para los gastos de esas casas, de los muebles, Señor, porque te están honrando con un bien, Dios. Yo te doy gracias por ello, Señor, y oro pidiéndote, Padre de gloria, que el próximo culto de primicias vengamos con el corazón dispuesto y te demos un culto que te agrade a ti, bendito Señor, bendito Dios, bendito Rey Celestial. En el nombre de Jesús. Prepara tu ofrenda. Toma tu diezmo, que sé que ya lo tienes listo. Y prepara tu corazón. Antes de traer la ofrenda, mientras la estás alistando allí, quiero que, o te invito, más que yo quiera, es que te invito a que pienses en el culto de primicias. Y digas, no voy a faltar, voy a estar ahí. Y donde puedas escoger el mejor fruto que puedas dar, porque es el primero del año. Hay desafíos este año económicos, sí, siempre los hay, pero confía en el Señor y trae tu primicia como colocando por encima la fe en Dios antes de los temores que nos venden los noticieros, antes de los desafíos reales de la economía de nuestro país, antes, más allá de los desafíos reales de la economía de tu familia. Honra a Dios con tus primicias, porque la mano de Dios no es corta para bendecir. La mano de Dios es generosa, mucho más generosa y poderosa de lo que tú crees. Amado Dios, queremos honrarte con toda nuestra vida, pero queremos que sea una iglesia, que seamos una iglesia que te demos, bendito Dios, con el corazón, y que sepamos darte honra, bendito Dios, honra a ti, y no solamente nosotros, sino nuestras generaciones, que los niños vean cómo lo hacemos nosotros y les expliquemos en la casa por qué lo hacemos, Señor, para que se vaya fundamentando en ellos la mejor herencia que podemos dejar, que es nuestra fe en Jesús y en la palabra. En el nombre de Jesús, pasa con alegría y deposita tu ofrenda y tu diezmo aquí. Mi familia te honrará y mis hijos te amarán. Mi casa y yo serviré.